Hola familia. Cuando vives en Madrid, todo parece ordenado. La gente se apresura, pero siguiendo sus propias rutas los coches circulan en un flujo denso, pero por sus carriles. Incluso el aire parece distribuido por barrios. Pero basta con salir de la ciudad, a un lugar como Valverde, un pequeño pueblo en la provincia de Toledo, donde en verano todo se suma en hierba alta y el canto de los grillos, para sentir que entras en otra dimensión. Una dimensión donde la prisa pierde sentido y los deseos resuenan más fuerte. Ese fin de semana de agosto, nos fuimos allí con amigos para desconectar, olvidar los dispositivos y el asfalto de la gran ciudad. Éramos 5. Yo, Clara, profesora de arte con una visión de la vida poco convencional, mi compañero Javier, ingeniero de puentes, fiable hasta el aburrimiento, siempre con su kit de herramientas, desinfectante y un plan B por si el tiempo empeoraba, su hijo del primer matrimonio, Miguel, que acababa de cumplir 10 años, mi amiga Laura, ruidosa y alegre, capaz de ser el centro de atención incluso en el silencio más absoluto, y Diego. Diego es una historia aparte, demasiado atractivo para ser solo un amigo y demasiado presente en mi vida como para no notar cómo cambia su mirada cuando quiere algo más que una simple amistad. Nos conocíamos desde la universidad. Siempre bromeaba, siempre provocaba, y siempre me miraba como si supiera que podía desequilibrarme. Pero mantenía las distancias, o al menos lo fingía. La casa rural en Valverde era vieja pero acogedora, con una chimenea de ladrillo, ventanas de madera, un columpio colgante bajo un tejadillo y una ducha al aire libre. Era verano, el calor desprendía olor a hierbas secas y polvo caliente. Me puse un vestido ligero de lino, color arena, casi etéreo, con un cinturón fino en la cintura y botones hasta el bajo. Recogí mi cabello en un moño alto y caminé descalza por la hierba cortada, dejando atrás el ritmo de la ciudad. Bajo el vestido, solo lencería fina de tono nude. Para mí, claro, o casi. Nadamos en el río, asamos carne al fuego, tomamos limonada casera y cerveza fría. Javier no paraba de enseñar a Miguel a lanzar piedras planas para que rebotaran en el agua. Laura grababa innumerables videos para sus redes sociales, mientras yo me balanceaba en una hamaca, sintiendo la mirada de Diego. No la disimulaba. Me observaba, prolongadamente, casi con desafío. Yo reía, fingiendo no notarlo, pero por dentro sentía calor, y no era solo por el bochorno de agosto. Por la noche, cuando el sol se escondió tras los tejados, todos comenzaron a entrar en la casa. Pero Miguel empezó a quejarse: quiero volver a Madrid, en el coche, como la última vez, con papá delante. Asentí, solo para que no insistiera. Todos nos subimos al viejo todoterreno. Laura y Javier se sentaron delante, mientras Diego ya había ocupado el asiento del borde en la parte trasera. No había otro lugar libre, así que tuve que sentarme en sus rodillas. Con cuidado, dijo cuando me acomodé. La carretera aquí tiene su carácter. Resoplé, pero no bromeaba. Ignoré los primeros baches, pero luego se complicó. El coche brincaba, y yo intentaba sostenerme apoyando las manos en el respaldo del asiento delantero. Él respiraba cerca de mi hombro, y sentía como mis caderas se apretaban más contra él con cada sacudida. En una curva, el coche se inclinó bruscamente. Casi me caigo y, por instinto, me agarré de su cuello. Él puso sus manos en mi cintura, firme, no como amigo, no como broma, no como casualidad. El tiempo se detuvo. Sentí su respiración más pesada, y mi cuerpo, contra todo sentido común, respondió. Me enderecé, intentando mantener la distancia. Él también guardó silencio. De los altavoces salía algún sonido, Miguel miraba algo en su tableta con auriculares, y yo trataba de no pensar, pero sus manos seguían ahí, y cada movimiento de la carretera era un nuevo recordatorio. Cuando llegamos, no me levanté de inmediato.
Quería que nadie viera mi rostro, sentía que ardía. Todos bajaron, pero me quedé un instante. Él susurró, ¿estuviste cómoda? Me giré solo para mirarlo a los ojos y supe que esto no había terminado. Después de ese viaje en el coche, todo se sentía diferente. Decía las mismas palabras, tomaba el mismo té, reía con la misma risa, pero por dentro todo hervía, como si algo hubiera cambiado irremediablemente. Imperceptible para los demás, pero evidente para nosotros dos. Javier, como siempre, era amable y atento. Preparó la cena en las brasas, patatas en papel de aluminio, champiñones con cebolla, salchichas en palitos para Miguel. Laura entretenía al niño con juegos de linterna, proyectando sombras en la pared de un viejo cobertizo. Yo estaba sentada en el porche, con el mismo vestido de lino, pero ahora con un par de botones superiores desabrochados. Hacía calor, y quería que lo notara. Diego apareció cuando el sol ya se había escondido tras el tejado del granero. Llevaba unos shorts oscuros sencillos y una camiseta clara, pegada al cuerpo por el calor. En la mano, una botella de Coas. Fingió un bostezo, se estiró y me miró. Su mirada recorrió mi cuello, luego descendió lentamente, y sentí un escalofrío aunque la noche era cálida. Ven, dijo en voz baja, casi casual, te enseñaré algo en el jardín. Me levanté en silencio. Alguien gritó desde atrás, no se pierdan, Estamos cerca, respondí por encima del hombro, como justificándome de antemano. El jardín detrás de la casa estaba a media luz. Olía a manzanas maduras y tierra húmeda. El suelo aún estaba tibio por el sol del día. Caminamos entre viejos manzanos hasta llegar a un banco de madera bajo un cerezo. Él se sentó y dio una palmada al espacio a su lado. Me senté. El silencio flotaba como una telaraña, ligero, casi invisible, pero pegajoso. ¿Sabes?, dijo sin mirarme, en el coche, eso fue real. Apreté los dedos sobre mis rodillas. Lo sé. Se giró. ¿Y tú lo querías? No finjas. Lo miré a los ojos. ¿Y tú? No respondió. Solo tomó mi mano. Sus dedos eran cálidos, ásperos, como los de alguien acostumbrado al trabajo manual. En ese momento, eso se sentía increíblemente íntimo. Pasó su pulgar por la parte interna de mi muñeca, luego por el antebrazo. Me estremecí. Tu pulso está disparado, susurró. No soy de piedra, respondí. Me senté con la espalda recta, intentando respirar con calma. Pero cuando acercó mi mano a sus labios y besó mi muñeca, sentí que algo dentro de mí se rompía. Todo se volvió ardiente, el aire, su mano, mi vestido, la piel debajo. No tenía prisa. Sus labios quemaban, subiendo un poco más, luego más arriba, hasta el codo y más allá. Intenté levantarme, pero él me detuvo suavemente. Sus dedos rozaron mi muslo, sobre la tela del vestido, tan ligero que apenas se sentía. Tiemblas, dijo. ¿Por qué no debes o porque lo deseas demasiado? Cerré los ojos. Sí, ambas opciones encajaban. De repente, un destello de linterna. Miguel, en algún lugar del jardín. Nos separamos como niños atrapados robando dulces. Mamá, ¿dónde estás?, se oyó a lo lejos. Aquí, grité con la voz algo ronca. Él se alejó, pero seguíamos encendidos, sin habernos tocado de verdad, lo que nos dejaba aún más ardientes. Cuando regresamos, el fuego ya casi se había apagado. Javier bostezaba, Laura recogía sus cosas. Yo fingía que todo estaba bien, pero la tela en mis muslos aún recordaba su roce, y mi muñeca, sus labios. La mañana en Valverde comenzó con olor a humo. Alguien ya estaba calentando la sauna. El sol apenas asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos melocotón y dorados.
El césped estaba cubierto de rocío, y el aire era fresco, limpio, como si el mundo acabara de despertar, puro y lleno de promesas. Me desperté antes que todos. En la vieja casa crujiente, se oía a Javier roncar detrás de la pared, y a Laura murmurar en sueños en la habitación contigua. Miguel dormía desparramado como una estrella. Me puse unos shorts deportivos y una camiseta gris sencilla, sin sujetador. Encima, un batín ligero. Me recogí el pelo en un moño desaliñado y salí descalza al patio. La sauna ya humeaba. La casita de madera, algo inclinada pero aún sólida, tenía una banca al lado. Allí estaba Diego, en shorts oscuros y una camiseta clara y fina, descalzo, con una taza en la mano. Alzó la mirada. «Buenos días, princesa campestre». «Mírate tú», sonreí y me senté a su lado. Guardamos silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Vibraba bajo la piel. Sentía su hombro cerca, su calor atravesando la frescura de la mañana. «He encendido la sauna», dijo. «¿Vamos luego? ¿Todos o solo nosotros?» Fingí pensarlo, aunque por dentro ya lo sabía. Después del almuerzo, cuando Javier y Miguel se fueron a pescar y Laura se quedó dormida en la hamaca a la sombra, tomé una toalla, me puse un vestido negro cerrado, estilo camisero, hasta las rodillas, y unas chanclas de goma. Sin ropa interior, a propósito. Bajo el vestido, solo piel. Estaba nerviosa, pero incluso el nerviosismo tenía un toque de emoción. Diego ya estaba allí. El calor emanaba de la estufa, el aire olía a ramas de abedul y madera ardiente. «Tú primero», dijo abriendo la puerta. «O juntos». Entré en silencio. La sauna era pequeña, íntima. Había una banca, un cubo con agua fría, una palangana, un cazo. La luz de una ventanita caía directa sobre mis piernas. Me senté, me quité el batín y quedé solo con el vestido, que se pegó a mi cuerpo por el calor. Diego se sentó enfrente, mirándome con demasiada atención. «¿Quieres que no mire o que no me contenga?» No respondí, solo alcé una ceja y separé las piernas lentamente, como si fuera casual, como si solo estuviera más cómoda así. Él lo vio todo. La tela del vestido no ocultaba nada. Y lo entendió, ya no jugamos al escondite. Se levantó, se acercó, tomó una rama de abedul, la mojó en agua y empezó a pasarla por mis piernas, suave, apenas rozando. Primero las pantorrillas, luego los muslos. Las hojas húmedas dejaban rastros frescos en mi piel caliente. No me moví, solo respiraba más rápido, y mis labios se entreabrieron solos. «¿Estás a gusto?», preguntó en voz baja. «Mejor de lo que debería», suspiré. Se inclinó. La rama quedó a un lado. Su mano se posó en mi rodilla, subió por debajo del vestido y se detuvo. «¿Puedo parar?» «Demasiado tarde», susurré. Besó mi clavícula, despacio, casi con reverencia. Y de repente, un golpe en la puerta. Me sobresalté, él se apartó. A lo lejos, la voz de Miguel: «Mamá, ¿dónde estás?». Diego maldijo en voz baja. Me levanté, ajusté el vestido. El corazón me latía a 1000. Él se acercó a la puerta. «Ya salimos». Nos miramos. El calor de la sauna ya no importaba. Era nuestro propio calor, una sauna interna en la que hervíamos. Volví a la casa primero. No tenía prisa. Cada roce era una promesa de algo que ambos temíamos y deseábamos a la vez. Pero entonces, una voz desde abajo: «Clara, ¿estás ahí?». Era Laura. Me levanté de un salto. «¿Ya abajo?». Él también se puso de pie, apartándose un poco, aunque sus ojos seguían fijos en mí. «Se asustó», dijo en voz baja. «No,
respondí. Solo que aún no estoy lista. ¿Y si no hay un después? No supe qué decir. Habíamos ido demasiado lejos para retroceder, pero aún no habíamos dado el paso del que no hay vuelta atrás. Cuando bajé, el vestido ya estaba del derecho, la trenza deshecha, y mi rostro parecía el de una chica que había estado demasiado tiempo bajo el sol. Laura no preguntó nada, solo guiñó un ojo. Diego pasó por mi lado en el pasillo y susurró: «Esta noche, si quieres, te esperaré junto al granero. Solo una vez, solo si lo decides». Asentí, o quizás no, no lo recuerdo, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía que lo había entregado. Afuera, todo estaba tranquilo, un silencio inquietante. El cielo parecía contener el aliento. Había tensión en el aire, como antes de una tormenta. Incluso las cigarras callaron. En el fondo del jardín, las ramas crujían. El reloj de la casa hacía un tic-tac demasiado ruidoso. Javier se acostó temprano, cansado, diciendo que tenía una reunión en Toledo por la mañana, un contrato con un proveedor. Miguel se durmió viendo dibujos animados. Laura roncaba abrazada a una almohada. Yo estaba en un sillón en el porche, con una pijama ligera, shorts y una camiseta de tirantes. Encima, un batín de punto. El cabello recogido en una coleta alta, aunque algunos mechones me hacían cosquillas en el cuello. En los pies, calcetines con lunares pequeños, infantiles, que me hacían sentir extrañamente vulnerable. Se acercaba la medianoche. Miraba a la oscuridad. Allí, junto al granero, donde empezaba el jardín, había una sombra. Y en esa sombra, una promesa, miedo, calor, expectativa. Me levanté, silenciosa como un ladrón, pasé por el pasillo, salí por la cocina. Me quité las chanclas para no hacer ruido. Caminé descalza por la hierba húmeda de rocío. El calor de la tierra bajo mis pies se sentía casi como un roce. Al llegar al granero, mi corazón latía en las sienes. Él estaba allí, apoyado contra la pared. La oscuridad ocultaba su rostro, pero lo sentí, me miraba, me esperaba. «¿Viniste?» «Vine». Se acercó lentamente, como si temiera que desapareciera si se movía demasiado rápido. Tomó mi mano, la llevó a sus labios y besó mi muñeca, como aquella vez, pero ahora más profundo, más largo. No la retiré. Ya no podía retroceder. Entramos. El granero olía a hierbas secas, heno y madera. El suelo estaba cubierto con una alfombra vieja. A un lado, una ventana tapada con arpillera dejaba pasar un rayo de luz lunar que caía sobre nosotros. Me quedé de pie. Él desató el cinturón de mi batín. La camiseta se pegó a mi pecho, los shorts se subieron un poco. Pasó un dedo por mi clavícula, luego más abajo. No con rudeza, pero con seguridad. Yo temblaba. Él estaba concentrado, callado, ardiente, como si temiera romper el momento. «¿Estás segura?», susurró. Más que nunca. Puse las manos en su pecho, sentí su corazón latiendo desbocado. Sus brazos rodearon mi cintura, me atrajo hacia él, y en ese instante nada más existía. Ni Javier, ni la casa, ni las reglas, ni el miedo. Solo nosotros, solo ese calor. Solo él. Me levantó con facilidad, como si fuera una pluma, y me acostó sobre una manta suave. Sus besos eran lentos, importantes, reales. Yo respondía sin palabras, solo con el cuerpo, solo con la respiración. Sus dedos recorrían mi piel, encontrando cada punto sensible. Susurré algo sin sentido, o tal vez callé. No sé, todo era puro instinto. La camiseta se deslizó por mi hombro. Besó la piel expuesta, primero con ternura, casi con reverencia, luego con más intensidad. Y entonces, una luz directa en el rostro.
Clara. Era Javier, en la entrada del granero, con el móvil iluminando con la linterna. Me aparté de un salto, me cubrí con el batín. Diego se quedó inmóvil. Nos quedamos paralizados. Todo se detuvo. El espacio se partió en un antes y un después. ¿Qué? Ustedes. Javier no terminó la frase, solo me miró a los ojos. No a él, a mí. Se dio la vuelta y se fue, despacio, sin gritar, sin insultos. ¿Y eso lo hizo más aterrador? Me quedé en el suelo, con la respiración entrecortada, el pulso en la garganta, como si me hubieran dado la vuelta del revés. Diego decía algo, pero no lo oía. Solo una cosa resonaba en mis sienes, asterisco nos vio, lo entendió todo asterisco. Todo. No dormí hasta el amanecer. Me quedé en el porche, envuelta en una manta. Diego desapareció, probablemente al granero o dentro de sí mismo. Javier no salió de la habitación. Miguel dormía plácidamente. Cuando al alba me levanté para lavarme la cara, encontré una nota en la mesa: me voy. No me busques, olvídalo. Pero yo sabía que ni él olvidaría ni yo. Porque el camino que empezó con una chispa en un coche estrecho terminó en un incendio en un viejo granero. O quizás, solo acababa de empezar.